Desde mediados del siglo XIX, la actividad minera en la montaña palentina ha definido el territorio perteneciente a las tres cuencas que la componen: la del Carrión, la del Pisuerga y la del Rubagón. El patrimonio minero existente en la actualidad en la cuenca hullera del río Rubagón forma parte de la historia de las poblaciones de Barruelo de Santullán y Vallejo de Orbó, que compartieron una experiencia histórica colectiva. La transformación social y paisajística se produjo en esta cuenca hullera a partir de aquel momento en el que los pujantes centros mineros multiplicaron de manera impensable la población y adoptaron una nueva identidad industrial. Como testimonio final de la extinta actividad minera, todavía se conservan en pie algunos de los abundantes elementos patrimoniales de arqueología industrial que han quedado sumidos en un silencio que nunca antes habían conocido. Se trata, la mayoría de las veces, de vestigios ruinosos llamados a desaparecer. Si hay una explotación minera representativa en la cuenca de Barruelo, es el Pozo Calero. ¿Por qué es tan especial el Pozo Calero? Es uno de los pozos más peligrosos de España. Aquí, a medida que se va perforando y se va explotando en las capas de carbón, empieza a aparecer un nuevo tipo de accidente minero. Es el desprendimiento instantáneo de grisú. El último pozo que se cierra en marzo de 1972 fue el Pozo Calero. Luego, cuando se vuelven a reabrir las minas en 1980, se empieza por otros pozos, pero a principios de los 90 vuelve a abrirse otra vez de nuevo el Pozo Calero. ¿Qué es lo que se saca entonces? En vez de llegar hasta los 480 metros, se saca el macizo de protección que hay entre el nivel 80 y el 130. Luego se vuelve a cerrar otra vez con el último cierre de minas. Aquí estaba uno de los pozos más importantes y más antiguos de Barruelo, que era el Pozo Peñacorba. Cuando cerraron las minas, el hermoso castillete que antes había aquí fue destruido y vendido como chatarra. Detrás, ahora, ¿qué es lo único que nos queda? Pues los restos de las salas de máquinas, de los vestuarios, y salvo algunos edificios que se fueron mejorando con nuevas duchas en los años 50, muchos de los edificios se mantenían desde principios de siglo, cuando se construyó el pozo. Y desde ahí llevaban los vagones para dejarlos caer hasta esta bocamina, desde donde partía la vía antoniana. Y por aquí vendría la vía antoniana, que es toda la vía que llevaba todos los carbones de Peñacorba hasta el cerco industrial. Tenían que trasladar todo el carbón que salía desde este pozo hasta más de 1 kilómetro, que es donde estaban todos los lavaderos y todas las fábricas de briquetas. Ahora mismo estamos ante una de las puertas que accedían al cerco industrial y a través de las cuales llegaban los carbones de uno de los pozos importantes de Barruelo, que era el pozo de Peñacorba. Los pozos y las bocaminas pueden estar muy alejados de los lugares de los lavaderos se ponen en el lugar más cómodo para poderlo sacar y hay que traerlo hasta aquí. Y Barruelo, desde 1864, soluciona uno de los principales problemas que tienen todas las minas del siglo XIX, poder llevar su carbón hasta los centros de consumo, hasta las ciudades. Se construye una línea de vía ancha que une Barruelo con Quintanilla de las Torres y que desde ahí ya está unida directamente hasta Madrid. Uno de los pozos más antiguos que hubo en Barruelo fue el Pozo Bárbara. El Pozo Bárbara estaba situado aquí mismo. Era un pozo, un castillete que trajeron en 1880 desde Bélgica, muy bonito, y tenía 2 niveles. Por el primero salía el carbón y por el segundo iban sacando todo el escombro. Por lo cual, el parque en el que ahora estamos situando, y que es el principal de Barruelo, es la antigua escombrera de un pozo. Antes de hacer los pozos teníamos una serie de niveles que iban subiendo toda la montaña. Ahora estamos ante el nivel de la Unión, que se conoce popularmente como el Echar. ¿Qué suponía? Que muchos mineros trabajaban en estas zonas altas de la montaña, con lo cual también en torno a esas bocaminas se desarrollaron poblados mineros. El arroyo de Perejido separaba la zona de Barruelo de la zona de Vallejo, y era una zona en la que estaban las capas muy próximas. Desde el siglo XIX fue de los primeros sitios donde se extrajo el carbón. Había bocaminas, minas de montaña, y hubo un pozo muy antiguo en 1874 que se llamaba el Pozo Jovita. Más adelante, después de la guerra, se profundizó otro pozo vertical más importante, que es el Pozo de Perejido. A finales de los años 90
UMINSA concentra toda la explotación en la zona de las capas del grupo superior, sobre todo la capa número 10. Aparte de por el pozo de Perejido, un pozo plano que había ellos perforado, abren dos minas de montaña, Mina Cocoto y Mina Luisa. Por estas estructuras llegaban los vagones, debajo estaban los camiones, los dejaban caer por gravedad y desde aquí ya lo podían bajar hacia los lavaderos. Esta es la bocamina de Mina Luisa, que sacaba la capa 10 por los niveles de montaña. La hizo UMINSA en 1999 y así aprovechaba todo el carbón que estaba del nivel de las aguas hacia arriba. Del nivel de las aguas hacia abajo lo sacó a través del pozo plano de Perejido. La forma de sacar el carbón en las minas de montaña es a través de unas vías sacarlo hasta un descargadero donde con unos basculadores lo echaban por gravedad a la parte de abajo. Los vagones llenos de carbón salían desde la bocamina, llegaban hasta el basculador, gira sobre sí mismo, da la vuelta por completo a los vagones que van basculando a los camiones que hay debajo. Bueno, pues aquí nos encontramos en uno de los pozos más emblemáticos de la minería española, que es el Pozo Rafael, que llegó a tener cerca de 500 metros de profundidad y a una cuota de 112, pues parte una galería que sale a 1700 metros de longitud de aquí, por donde iba el famoso canal subterráneo de las minas de Orbó, único en la minería española. Aquí en este entorno, pues aparte del pozo, de lo poco que queda del pozo, pues se encontraban la sala de máquinas, la lampistería, el polvorín, la ventiladora, pues toda esa serie de elementos que contribuían a que el pozo funcionase. Estamos en el nivel San Ignacio, que es una galería importante, de grandes dimensiones, que conecta con el Pozo Rafael y con Perejido también. Por aquí, en principio, antes de hacerse la galería que va al canal, pues por aquí salían las vagonetas con el carbón, con el escombro, y porque esto era, digamos, en el inicio era el enclave principal de la mina de Vallejo. Las minas de Vallejo son especiales por muchas cosas, pero por lo que más han llamado la atención es porque se utilizó un sistema de transporte que no se ha utilizado nunca más en la minería. Sacaban el carbón por medio acuático. A 1977 metros arriba estaba el Pozo Rafael. Tenía 112 metros de profundidad, pues hicieron una galería en horizontal al mismo nivel y a través de barcas sacaban todo el carbón hasta este lugar. Cuando ese método quedó obsoleto porque tuvieron que reprofundizar más el pozo y ya tenían que sacarlo y el agua no les servía, lo que hicieron fue desecar el canal y lo utilizaron como vía de transporte por raíl. Una vez que fue desecado era por vías. Las vías salían del canal y muy próximo, un poco más adelante, estaban los lavaderos. En los lavaderos se trataba toda la producción, se echaban todos los residuos en una gran escombrera y desde ahí se cargaba en trenes que unían directamente con la línea de Barruelo. Al margen de la arqueología industrial minera puramente extractiva, la creada por las empresas para poder sacar y transportar el carbón, existen otras manifestaciones arquitectónicas de interés también vinculadas a la minería. Es el caso de las viviendas, los hospitales, el economato o las escuelas que en su día construyeron las empresas para cubrir las necesidades de sus trabajadores. Barruelo y Vallejo presentan en la actualidad muchas peculiaridades heredadas de aquella época de prosperidad. Entre ellas, un urbanismo y hábitat que determinan un espacio físico muy diferente al de otros pueblos de la montaña. Estamos, aunque parezca mentira, en la calle que más vida tenía en Barruelo a lo largo de su historia. Es la calle de Santo Tomás. Aquí estaban unos cuarteles, algunos han desaparecido, eran la empresa, estaba al lado de las oficinas. Aquí estaba el economato. Estos cuarteles de Santo Tomás también son de 1860, están hechos en uno de los primeros periodos y fueron modificándose un poco con los años cuando se introdujo ya las aguas, los servicios, aunque al principio eran servicios comunales, y eran una calle llena de vida y de bullicio. Es la época en la que se construye un nuevo hospital, delante del cual estamos, un colegio para las chicas, que va a gestionar las Hermanas de la Caridad, y otro colegio para los niños, que gestionarán los maristas. Algunos se han readaptado a nuevos usos, otros han desaparecido,
han sido sustituidos por el nuevo colegio, pero aquí donde estamos, en el antiguo hospital, se ha hecho el centro de día y una residencia para mayores. En aquellos años es cuando se hacen los colegios. Estamos ahora delante del Colegio de los Maristas, pero que aunque lo gestionaban los maristas, era propiedad de Minas. Estuvo funcionando desde principios del siglo XX, como hemos dicho, hasta que casi las minas cierran a finales de los 60. Barruelo en un principio era una aldea de 34 habitantes. Cuando se descubre el carbón empieza a venir muchísima gente y se convierte en el pueblo más importante de la zona. El ayuntamiento antes estaba en una pequeña pedanía que es ahora de Barruelo, que es Santa María de Nava. En 1874 se cambia la ley y consiguen que el ayuntamiento se traiga a Barruelo. Y luego, después de la guerra, se creó aquí una de las primeras escuelas de artes y oficios que hubo en el país. Y aunque el primer edificio estaba en el centro de Barruelo, luego se hizo un edificio grande ante el que estamos ahora, y que fue el centro, no solamente era el Colegio de Artes y Oficios de Barruelo, sino que era el que aglomeraba a toda la zona. La iglesia parroquial de Barruelo es la de Santo Tomás y tiene una vida tan convulsa como la del pueblo. Aunque sus orígenes son románicos, tuvo un primer incendio a finales del siglo XIX y luego, con la Revolución del 34, se volvió a incendiar por parte de los mineros, incluso a dinamitar. Uno de los cuarteles más antiguos de Barruelo son los de San Luis. Los cuarteles son las viviendas hechas por la empresa y gestionadas por ellas, no las vendían nunca y quedaban a los empleados. Como los cuarteles de San Luis quedaban cerca de todo el cerco industrial, vivían muchos de los talleres, muchos de los jefes, mientras que los cuarteles que estaban lejos de la zona industrial era para los mineros que trabajaban en las bocaminas que estaban próximas. En la vivienda obrera en Barruelo también tiene una clara diferenciación social. No es lo mismo el pequeño cuartel para el obrero, para el picador, con apenas 2 estancias y otra un poco más grande donde se hace la vida común de la familia, que unas grandes casas en las que viven los facultativos, los ingenieros, los directores de talleres. Esa casa tiene mucha más calidad. Los últimos cuarteles o viviendas obreras para los mineros que se construyen en el pueblo son los que están en el Paseo de los Cuarteles del barrio San Pedro. Al lado de los cuarteles, los obreros vuelven a hacer lo que siempre han hecho en Barruelo: roturar el monte y con adobe volver a construir sus viviendas, ganándoselo a toda la ladera de la montaña. Es el barrio San Pedro. El edificio ante el que estamos ahora es la sede que los mineros construyeron con sus propias manos a finales de los años 20 y que luego fue reutilizado por los sindicatos franquistas y que ahora ha vuelto a revertir al pueblo, y es la Casa de Cultura. Aquí tenemos el cuartel de la Guardia Civil, que se hizo sobre uno más antiguo del siglo XIX y que se hizo sobre principios del siglo XX. Ha estado funcionando hasta casi los años 80 y ahora ya en Barruelo se ha hecho un nuevo edificio más moderno, y ahora el nuevo pues ha hecho que todos estos edificios antiguos se vayan abandonando. A diferencia de Barruelo, que tuvo que adaptar su urbanismo a la ladera pendiente de la montaña en el valle que forma el río Rubagón, Vallejo se levantó sobre una superficie plana, limpia y amplia, lo que permitió un desarrollo espacial y una cierta libertad a la hora de ubicar los edificios. Estas viviendas, que les llamamos cuarteles, hay de varias características, las que luego veremos de 2 plantas y estas que eran de 1 planta, que todas ellas ahora han desaparecido, pero todas ellas tenían unos cubiles delante de ellas, que ahora en vez de cubiles se llaman trasteros, pero aquí se denominaban cubiles, que era donde se guardaba la leña, las gallinas, el carbón y toda serie de cosas que lo dotó cuando hizo el pueblo a cada casa de un cubil. Y estas casas eran casas pequeñitas, y aquí la gente, en función de los que eran de familia o de su categoría profesional, se cambiaba de vivienda. Bueno, aquí nos encontramos en la Plaza del Frontón, que así es denominada popularmente en el pueblo, porque era donde jugábamos los críos, pues al frontón. Es decir, al no disponer de un frontón específico para ello, jugábamos aquí porque es una pared grande, no tiene ventanas, y es la pared lateral de esos cuarteles típicos de 2 plantas, que tienen un corredor arriba, que se entra por unas escaleras y después de forma individual se entran a las viviendas, pero el corredor, digamos, es para disfrute de las 3 o 4 viviendas, porque hay cuarteles
que disponen de 3 viviendas abajo y 3 arriba, y de 4 arriba y 4 abajo, aunque el exterior son de las mismas dimensiones. Estas, como vemos, son unas viviendas completamente diferentes a lo que hemos visto con anterioridad, puesto que en vez de estar alineadas como las otras y separadas, tienen una forma de U, popularmente se la conoce como la corralada. Aquí a veces les daba la empresa a los obreros, digamos, menos cualificados, un poco revoltosos. El cura, don Evaristo, se refería a ellos, a la gente que vivía aquí, como los rojos de la corralada. Este edificio en tiempos fue centro de recreo, casino, y después con el tiempo se reconvirtió en viviendas. Algunas de ellas, como son de grandes dimensiones, eran para facultativos. Estas viviendas son del siglo XIX y son las únicas que no hizo la empresa, eran particulares. Aquí hubo fonda, hubo barbería y popularmente se las conoce como la Casa de Zabaleta, porque aquí lo usó él como cuadras, uno que vino del País Vasco. En Vallejo también se construyeron otro tipo de viviendas de mayores dimensiones para diferentes usuarios, como la que popularmente se conoce como la Casa del Cura. Algunas se dedicó al alojamiento del médico o de las maestras. En estos curiosos edificios de madera vivían empleados de alta cualificación. La casa de la dirección servía de alojamiento a los antiguos propietarios de las minas. Un edificio de amplias dimensiones fue destinado para cuartel de la Guardia Civil, cuerpo armado que sustituyó al propio servicio de seguridad que tenía la empresa. Bueno, ahora mismo nos encontramos en el sanatorio, que es como se denominaba, en el sanatorio que había en el pueblo de Vallejo de Orbó. Comprendía, digamos, una sala donde atendía el médico, los practicantes, había como una especie de quirófano, y después aparte, como la mina era muy peligrosa, aparte dotaron lo que llamamos nosotros la nave, no la torre, la dotaron de una sala con 12 camas, 6 a cada lado, y ahí ingresaban a la gente cuando era necesario. Cerca del hospital se conserva en perfecto estado el edificio que en otros tiempos albergó la farmacia. En esta plaza hay varios edificios emblemáticos para el pueblo. La de color granate de atrás era la fábrica de briquetas, había unos cuarteles de madera de 2 plantas preciosos, están las escuelas de niños que todavía permanecen en pie, y estaba el economato, un edificio muy bonito incluso en su estructura. Y después todos estos árboles que veis, pues les plantaban los niños en una fiesta que ya entonces se denominaba la fiesta del árbol. El edificio que está a mi espalda era la escuela de niñas, que lo hizo el marqués de Comillas. Hay un espacio que ha quedado en solar porque se cayó. La parte izquierda, que tiene el tejado de uralita, era el hall o el portal donde las niñas colgaban, digamos, los abrigos, las chaquetas, la ropa, incluso dejaban las albarcas en invierno, que aquí se usaban bastante, y el edificio más grande era donde vivían las profesoras de las niñas. Este es el edificio de la lechería, que era propiedad también de la empresa, y aquí tenía vacas y al mismo tiempo pues ordeñaban, y la leche era pues para los hijos de los mineros. Era un complemento del economato. El cine de Vallejo fue, como ya sabemos, que entonces desconocíamos, la primera sala de cine de la provincia de Palencia del año 1912, para contextualizarlo un poco. Hubo varias modificaciones, en principio solo era un patio, digamos, una plataforma, después ya se hizo gallinero y bueno, varias modificaciones. Esta es la capilla de la colonia obrera de las minas de Orbó, y como veis es de estilo colonial porque el románico en Palencia era muy abundante, pero esta es mucho más moderna. Con el auge del sindicalismo de clase, fundamentalmente en Barruelo y también en Vallejo, los propios obreros, incluso después de salir de la mina, construyeron este edificio, que era lo que en el sindicato, por ejemplo, UGT, se denomina la Casa del Pueblo. El 13 de abril de 1999, en Barruelo de Santullán se abrió el Centro de Interpretación de la Minería. Ubicado en el edificio que albergó en su día las escuelas nacionales, posee más de 600 metros cuadrados de exposiciones repartidos en 3 plantas y 9 salas.
El espacio museístico incluye la visita a la réplica de una explotación minera, lo que permite obtener una idea general tanto de la estructura como de las labores realizadas en el interior de una explotación hullera. En estos últimos años hemos venido asistiendo a la agonía de un mundo industrial tradicional. La crisis de la minería en España ha repercutido en el cierre total de muchas de las cuencas mineras históricas. En el caso de la cuenca hullera del Rubagón, ha ido quedando a la intemperie un extenso y valioso conjunto de elementos de patrimonio minero y sus instalaciones accesorias que bien merecen ser conservados para las generaciones futuras.